autoinductancia. Imaginemos que tenemos un circuito C1 por el cual pasa una corriente I1 que varía. Como hay un cambio en la corriente, va a haber una variación en el flujo a través del circuito. En consecuencia, se induce una fuerza electromotriz epsilon, dada por la siguiente relación. Esta fuerza electromotriz es igual a menos el cambio en el tiempo con respecto del flujo. Pero nosotros podemos escribir el flujo en términos de la autoinductancia L y de la corriente I. Por cierto, recuerden que este signo negativo es muy importante y es la parte en las ecuaciones de Maxwell conocida como la ley de Lenz. Sería algo así como la conservación de la energía para las 4 ecuaciones de Maxwell. Entonces es muy importante. Se refiere a que la fuerza electromotriz está siempre dirigida para oponerse a la variación de corriente en el circuito. Ahora, sustituyendo el valor del flujo en términos de la corriente y la autoinductancia, tenemos como la autoinductancia es una constante, entonces puede salir de la derivada y nos queda esta relación. Como ejemplo de un circuito en el que se puede calcular la autoinductancia L, vamos a considerar el problema de una bobina toroidal de sección transversal rectangular presentada en esta figura. Vamos a considerar que si nosotros tenemos una corriente I que circula en la bobina de n vueltas, esta va a producir un campo magnético cuya intensidad a una distancia r del eje de la bobina va a valer esta magnitud. Ahora sí, a nosotros lo que nos interesa como primer paso es obtener el flujo total a través de una espira de la bobina. Pues tendríamos que sustituir el valor de este campo magnético y sustituir también los intervalos de integración que ya tenemos aquí. Recuerden que la altura es h, que el diámetro es de 2a, por lo tanto el primer radio es a y el radio mayor es b. Sustituyendo eso, entonces podemos calcular el flujo de una vuelta. Así, al sustituir nos queda entonces que el flujo de una vuelta es igual a la altura de nuestra bobina integrada desde A hasta B, y bueno, tenemos el valor del campo. Aquí me faltó la R. Listo. E integramos con respecto a nuestra variable. De aquí es directo que si queremos conocer el flujo para las n vueltas, tendríamos que resolver esta integral y multiplicarla por n. Así vamos a resolver la integral y multiplicarla por n para conocer el flujo total. Entonces el primer paso, todas estas cosas de aquí, estas variables, estas son constantes, entonces las puedo sacar y me queda dr sobre r, la integral, lo que sabemos que es el logaritmo evaluado de a a b. Tenemos también, rápidamente lo podemos comentar, el logaritmo de una diferencia es el logaritmo del cociente y entonces lo podemos sustituir. Así tenemos entonces que el flujo total va a ser igual a n veces el flujo y multiplicamos aquí por n, así nos queda entonces, este es el flujo que nosotros necesitamos para poder sustituir en nuestra relación, en nuestra primera relación, y poder calcular la fuerza electromotriz producida por esta bobina. Entonces vamos a hacer eso. Y notemos lo siguiente, si nosotros sustituimos el valor de nuestro flujo total en el valor de nuestra fuerza electromotriz, hay que sacar esta derivada con respecto del tiempo. Bueno, veamos aquí qué depende del tiempo. H no depende del tiempo, μ0 no depende del tiempo, el número de vueltas al cuadrado no depende del tiempo, y menos 2pi. Entonces aquí la única variable que depende del tiempo es la corriente. Entonces, ¿qué vamos a tener al sustituir este valor de nuestro flujo? Justo esta relación. Voy a tener todas estas constantes por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Al sustituirlo, entonces,
tenemos justo el valor de nuestra autoinductancia. Aquí tenemos entonces la derivada y eso implica que esto es L. Hay algo interesante que debemos comentar todavía. ¿Para qué hicimos todo esto para n vueltas si pudimos haberlo hecho solo para una y haber calculado el flujo y de ahí la autoinductancia? Pero si nosotros solo tuviéramos una espira que da una vuelta, lo que uno normalmente hace es decir que tiene un radio despreciable, que es muy delgadito, es decir que R es 0. Y lo que pasaría entonces es que el flujo se volvería infinito. Por ello es que no lo hacemos de esa forma. Para evitar esto tendríamos que hacer R finita, pero muy pequeña. Recuerden que R representaría el ancho de nuestro filamento. Otra cosa interesante es que no tendría por qué haber la misma corriente en cada sección de nuestro filamento, lo cual implicaría, si la corriente no es la misma en cada parte, que tampoco tendría por qué ser la misma autoinductancia en cada parte, lo cual estaría negando un poco esta ecuación en la que habíamos dicho que L1 no dependía de la ubicación ni del tiempo, era una constante. Entonces, todos estos problemas no se van a observar si trabajamos con una bobina. Esto porque se desprecia el campo cercano a las vueltas individuales de cada enrollamiento. La mayor parte del flujo no pasa a través de los mismos hilos y cuando esto ocurre el efecto del que nos estamos preocupando no será importante. Entonces, en este caso, en la bobina, tendremos que la autoinductancia sí es constante, lo cual no pasaría si solo tuviéramos una vuelta, un filamento.